Tal. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Loren. Wow, la verdad que estoy muy orgulloso y agradecido de ver tantas personas comprometidos con la verdad y con lo que se llama batalla cultural. Por el límite de tiempo voy a hacer un análisis hiper resumido, porque la realidad es que ya esto está en República Dominicana. Si nos damos cuenta, está en varios anteproyectos de ley. No solamente el de discriminación, donde te ponen cárcel si dices que un hombre es una mujer, si no dices que un hombre es una mujer, y donde también está en el proyecto de ciberseguridad, lo cual se descubrió recientemente. Entonces, mi aporte será expandir lo que quedó corto en el documental. Y no digo que quedó corto por desconocimiento, simplemente porque en un documental no cabe todo. Pero a sabiendas de que ya esto está aquí, el peligro que esto tiene para la libertad de nosotros, de pensamiento, de expresión, de religión, etc. Debemos saber el origen de esto y el porqué, lo que hay detrás de esto realmente, y la estrategia de esto. Primero voy a comenzar con lo que faltó decir por la sexualidad de los niños. Y lo voy a hacer de una forma de orden cronológico inversa, desde la actualidad, desde lo último que dijo el documental, que es el caso de Kinsey, hacia atrás. Kinsey, 1948, Sexual Behavior in Human Male, experimentó con niños y concluyó que los niños tenían sexualidad, como vieron en el video, desde el nacimiento, concluyó él. En base a una experimentación fraudulenta que lo hizo con cárceles, lo cual no es representativo, con cárceles y gente, violadores depravados, que no es representativo de toda la sociedad, usando lo que se llama una falacia de información incompleta en estadística. Pero Kinsey realmente no fue que originó esto. Y por cierto, el aporte que voy a hacer es totalmente original, basado simplemente en, no lo van a escuchar en ningún otro sitio, simplemente es basado en los que dicen los propios autores y mi lectura de todos los autores en filosofía y demás ciencias que existen en la humanidad. Si se dan cuenta, Kinsey no es el origen de esto. Antes que Kinsey, tenemos a Freud y su sexualidad en lo que llamaba el Edipo, en el cual el niño, según Freud, tenía una atracción sexual al padre o a la madre del sexo opuesto. Cosa que Freud también hizo muchísimos, no comprobó mediante un método científico, todo teórico, y todas las experimentaciones que hizo no tenían los criterios del método científico, o sea, utilizó más falacias. Y eso lo publicó en su libro Totem et Tabú, 1913. Pero tampoco Freud es el origen de esto, porque hay un elemento del Edipo de Freud, lo que se llama el complejo de Edipo, que es que también el niño tiene una envidia. En el caso, si el niño con la madre le tiene una envidia al padre. Y esa envidia, Freud lo saca de Nietzsche, el famoso Nietzsche, en los 1880, en su libro Zaratustra, en el cual Nietzsche promovía que el ser humano se movía por envidia y condenaba la Biblia precisamente porque decía que la Biblia condenaba la envidia y él decía que la envidia era buena. Para Nietzsche la envidia era nueva porque movía el ser humano, lo cual era otra gran falacia. Pero esto no viene solamente de Nietzsche. Más para atrás, 1848, Manifiesto Comunista de Marx y Engels. En el Manifiesto Comunista de Marx y Engels promueven que el hombre es por naturaleza malo y un opresor, dependiendo de a qué grupo y qué colectivo pertenece. Los ricos, los burgueses son los opresores y Marx hizo lo que se llama el materialismo histórico, que iba la historia de atrás para adelante y interpretaba la historia con esta división de grupos de opresores y oprimidos. Y literalmente dijo que la historia se analiza a través de los grupos de opresores y oprimidos. Lenguaje que todavía ven hoy en día en el documental y se ve en Estados Unidos y se ve acá, en República Dominicana, especialmente un partido que se llama Alianza País y Futuro Opción Democrática. Entonces vamos a seguir. Y Marx tampoco nos saca esto de la nada, sino que lo saca de Hobbes en los 1600, el Leviatán. Y fíjense qué interesante que todos son colectivistas que quieren agrandar el Estado y quieren agrandar el poder del político. En el Leviatán, como que ustedes bien saben, Hobbes decía
que el ser humano era naturalmente malo, casi nadie era bueno según él, y que eso justificaba un Estado enorme que controlara todo y limitara nuestras libertades. Y si nos vamos más para atrás, ya en los 300 a.C., esto también se puede, de una forma más liviana, asociar a Platón, que fue el primer socialista, en el cual decía que el hombre era malo por ignorancia, etcétera, etcétera. Y también promovía un socialismo de intelectuales, en el cual los intelectuales en la República controlaban la sociedad. Esa era la visión de la democracia de Platón. Entonces, nos damos cuenta que hay un factor común entre todos. Y es que todos son colectivistas que dividen la sociedad en grupos y son de izquierdas, que quieren más poder político y poder en todo aspecto de la vida, con lo cual voy a hablar más tarde. Vamos al segundo elemento, donde se quedaron un poco cortos. Ojo, estoy diciendo que no se quedaron cortos no por conocimiento, sino por marketing o mil otras razones, porque Ben Shapiro, que estuvo aquí, Matt Walsh y Peterson son muy brillantes, son personas muy brillantes. Puede ser que no tengan tanto conocimiento en una ciencia que otra, pero son muy brillantes, porque hay demasiadas ciencias a la sinceridad. Entonces vamos ya al origen de la ideología de género, que no fue Money, que fue el primero que lo formalizó en los 60s, con los roles de género y la identidad de género. Fue el primero que utilizó y promovió popularmente esa palabra. Pero como algunos de ustedes saben, no fue el primero que realmente hizo esto, porque ya Simone de Beauvoir, en el 1948, en su libro The Second Sex, promovía que la mujer no nace, la mujer se hace. ¿Qué está diciendo Beauvoir? ¿Qué está diciendo Simone de Beauvoir? Que uno no nace mujer, que uno se puede percibir lo que quiera y se hace. Es decir, ya la esencia de la ideología de género está en Simone de Beauvoir. Pero Simone de Beauvoir no saca esto de la nada. Si nos vamos un poco para atrás, a los existencialistas, 20 años atrás, de Simone de Beauvoir, y especialmente por su amante, Sartre, al cual ella seducía a sus estudiantes, era pedófila, y les regalaba a Sartre, su amante, todas las estudiantes que ella enamoraba, etcétera, etcétera, con toda su filosofía. Pues los franceses son locos con los intelectuales y se enamoran de los intelectuales y ellos se aprovecharon de todo eso. Pero sí, ella le hizo eso a Sartre y ahí entran los existencialistas de Sartre, Heidegger, Husserl. El existencialismo, por razones de tiempo, es una filosofía que no me va a dar tiempo a explicar, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible. Se va al absurdo de la realidad de las cosas y descubren que un solo conocimiento, una sola verdad puede tener diferentes aspectos. Eso es verdad, pero el peligro de esto es que el hecho de que una misma verdad se pueda analizar de varias ciencias y varios aspectos no significa que esa que se está analizando actualmente bajo los límites del conocimiento no sea verdad, como promueven después, y le voy a explicar, los postmodernistas, que dicen que la verdad no existe, que todo es relativo, etcétera, etcétera. Esto viene realmente de los existencialistas, pero se malinterpreta el existencialismo. Por ejemplo, para que entiendan el existencialismo, un existencialista diría que dos personas, una pareja, comiendo, cenando en su casa, es realmente, se van al absurdo de la cosa, porque es realmente dos animales evolucionados, según ellos, que están sentados sobre madera y árboles muertos, que son la silla y la mesa, etc. Comiendo animales muertos encima de esa madera, del lado opuesto de una explosión gigante solar que con miles de moléculas, que es el Sol. Así ellos ven las cosas y, por ejemplo, dirían que un ser humano no solamente es el ser humano que ustedes ven biológicamente, sino una composición de millones de átomos y células, etcétera, etcétera. Es decir, ellos analizaban las cosas de diferentes puntos de vista, se iban al absurdo de la cosa, porque la verdad es que si uno se pone a pensar, es cierto que la realidad es tan profunda que es absurdo, es cierto, pero de ahí se coge y se hace una falacia para decir que la verdad no existe. Sí existe, pero dentro del límite de conocimiento. Y la verdad se obtiene de la siguiente forma, con el límite que tenemos, con evidencia empírica, con el método científico, junto con la lógica científica, es decir, la ley de las lógicas, dentro de un límite de conocimiento de dimensiones de tiempo, espacio y condiciones, porque la verdad de algo se puede saber dentro de un tiempo, dentro de una condición, dentro de un espacio físico, no fuera de ello. Ejemplo, el hecho de que Einstein descubrió que a la velocidad de la luz el tiempo en sí se
frisa y se pone más lento y se puede viajar teóricamente en el tiempo, no significa que las leyes de Newton, de motion, de movimiento y de gravedad de Newton sean falsas. No significa que sean falsas. Las leyes de Newton se usan para nosotros enviar cohetes a la Luna y satélites a otro planeta. Es cierto la ley de Newton. Lo que pasa es que si nos vamos más allá de esas dimensiones de tiempo y espacio, a condiciones de velocidad de la luz, es cierto también lo de Einstein, no se contradicen. Y ahí, con el límite del conocimiento, es que ellos hacen todas sus falacias. Pero vamos a seguir, porque el tiempo no me va, literalmente. Bueno, antes de Sartre y de los esencialistas, ellos también sacaron esto de Hegel. Y Hegel prácticamente promovió el idealismo absoluto, que es que la verdad es existe lo que se llama el sujeto, que es quien tiene conciencia, el que está observando, y el objeto. Para tú determinar la verdad de algo, para los idealistas, el sujeto determina la verdad del objeto. Lo que piensa el sujeto, si el sujeto piensa que un hombre o una mujer, para él es idealista absoluto como Hegel, y lo estoy resumiendo mucho más complejo que esto, pero es una mujer. Porque sin la conciencia, sin un ser pensante, según él, no existe nada. Todo lo que existe en el universo, si no existe ningún humano, nunca lo van a saber. Pero eso también es una falacia, lo cual no me da tiempo de destruirla completamente, pero eso es lo que empezaba, y ellos, dura mucho esta, y ellos promovían esto, y finalmente, un segundo, que lo tengo ordenado, bueno, también esto viene de una mala interpretación del idealismo trascendental de Kant, en el cual no entienden que Kant usaba el límite del conocimiento y el realismo escéptico. No me va a dar tiempo de explicar eso. Finalmente, ya, Loren, ¿que me queda tiempo? Un minuto. No estoy viendo el tiempo. Ok, un minuto. Ok. Bien. Voy a decir lo más importante viene ahora. O sea, que si me queda un chingo, me regalan. Bien, los postmodernistas, que es la escuela de Frankfurt, Foucault, Derrida, decían que como la verdad no existe para ellos en su falacia, entonces lo único que importa, como lo que tú dices verdad, y lo que tú dices verdad, y lo que tú dices verdad, y todo es verdad, y nada es verdad, y todo es lo mismo, y este universo es una locura, lo único que importa para ellos es el poder. Lo único que importa para ellos es imponerse, no solamente el poder estatal mediante el socialismo y el keynesianismo, sino en todo aspecto de la vida, y esto lo tomaron también, yéndonos un poco más hacia atrás, con el mismo cronología inversa, a Gramsci, que prácticamente decía que si uno toma las instituciones de la cultura, todo lo demás, incluyendo el poder, se agrega por añadidura. Así decía Gramsci. Es decir, Gramsci decía, hay que controlar todas las instituciones y la cultura por completa. Lamentablemente la iglesia fue su primer ataque, o sea que dentro de la iglesia hay que tener incluso cuidado con gente que, bueno, no me voy a meter en esto, pero hay mucha gente. Dentro también de la educación, él dijo, socialistas, comunistas, marxistas, colectivistas, métanse en todas las instituciones, en la educación, en el cine, en el arte, en la iglesia, en todo lo que ustedes se imaginen, en todas las cosas nuevas. Y finalmente, esto obviamente, que es lo que se llama marxismo cultural, él le llamaba realmente, marxismo cultural era una abreviación, él realmente le llamaba hegemonía cultural marxismo, que fue lo que Fidel Castro hizo aquí y en todos los países, donde mandaba intelectuales acá a insertarse en todas las instituciones, y con todo eso, y fue que hicieron el lío en la revolución. Bueno, no me voy a meter en ese tema, no me da tiempo, pero... y esto al final viene de Marx, que dividía la sociedad, de nuevo vamos a Marx, entre grupos opresor oprimido, ¿para qué? Para justificar ese poder absoluto. Porque una vez tú divides y una vez tú dices, tú eres oprimido, me da la justificación de yo intervenir, tener poder, tener presupuesto, tener nóminas y tener control sobre los demás. Y lo usan como una herramienta política. Con esto concluyo y muchas gracias.